Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo y Macmillan Formación Profesional, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. A continuación, les presentamos a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Lidia Andrade. Lidia es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha acreditado el grado de candidata a doctor en Pedagogía por la UNAM. Es miembro fundador activo de la Red de Investigación Universitaria Red Ritual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene amplia experiencia impartiendo numerosos cursos de diversas temáticas, tanto presenciales como en línea para docentes. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo. Ediciones Castillo y Macmillan Formación Profesional ponen a disposición de docentes, coordinadores y directivos el plan de acompañamiento educativo que tiene como objetivo proporcionarle el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales, así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante cursos presenciales y en línea como el que presentamos el día de hoy. A continuación, la conferencia del día de hoy forma parte del curso Desarrollo Socioemocional en la Adolescencia, que tiene como objetivo proporcionar el sustento teórico y sugerencias de trabajo en aula para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, y esta se desarrollará en 2 sesiones. La masterclass, que se impartió en fechas pasadas, en enero de este año, y esta sesión fue grabada. Usted podrá verla en línea en el enlace que se encuentra en su pantalla. La capacitación de esta tarde se titula Desarrollo Socioemocional en el aula. Le damos la bienvenida a la maestra Lidia Andrade. Iniciamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que, pues tengamos el día de hoy una sesión muy productiva para todos ustedes con estos temas que, pues han sido en este momento temas, pues que nos interesan mucho porque en estos cambios y en estas incorporaciones de temáticas de la reforma, de, pues simplemente
estos acontecimientos que tuvimos recientemente, bueno, pues implica mucho el conocer, el tener habilidades socioemocionales, el saber manejar nuestras emociones. Y bueno, pues el día de hoy, este tema que por parte de Ediciones Castillo y Macmillan Formación Profesional estamos trabajando para ustedes. Y bueno, pues esto trabajado en el aula, porque bueno, finalmente pues es un tema que como docentes debemos estar atentos, debemos trabajar muy cercano con las familias desde nuestra aula. Y bueno, habemos docentes de educación básica que tenemos un poco más de tiempo y cercanía para estar con nuestros estudiantes, pero también nos encontramos con profesores del nivel de secundaria y de bachillerato, que bueno, pues nuestro espacio con los estudiantes se limita a veces a 1 o 2 horas máximo de sesión de clase. Sin embargo, bueno, pues todo cuenta. Y esta sesión justamente es una sesión en la que buscamos que tengan ustedes algunas estrategias, algunas herramientas y poder entender de qué trata esto de la educación socioemocional aterrizada en el aula. Entonces, bueno, pues como ya lo habían mencionado en la presentación, justo buscar estas sugerencias de trabajo es lo que busca este taller el día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar con algunas actividades. Vamos a tener interacciones mediante el chat. Vamos a ir abriendo el chat para que ustedes puedan comentar algunas participaciones que les voy a pedir que me acompañen en ellas. Así que bueno, pues voy a abrir el chat y vamos a iniciar con esta primera forma de participación, que es completar la frase que tienen en pantalla. Y la frase dice, este tiempo será valioso si yo, y ustedes deben tener en su pantalla, en la parte inferior, un botoncito de un icono de hablante, donde pueden dar clic y van a encontrar que tienen oportunidad de escribir. Conforme ustedes vayan escribiendo, yo voy a recibir sus participaciones y bueno, pues haremos comentarios de algunas de ellas porque tenemos más de 100 personas conectadas el día de hoy y bueno, pues no creo que nos alcance el tiempo de leer a todos, pero nos dará mucho gusto después ya en otro momento con calma leer todas sus participaciones y escuchar sus comentarios. Entonces, bueno, ya empiezan a llegar los comentarios. La frase es, este tiempo será valioso si yo, y bueno, vamos a ir leyendo estos comentarios. También les invito a poner atención a las diapositivas. Vamos a cerrar en algunos momentos la cámara para que ustedes se puedan centrar en las diapositivas, podamos leer estos comentarios que ustedes están ya realizando y el chat se estará abriendo y cerrando de acuerdo a la necesidad de la propia temática. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en este momento en el chat y comentamos sus participaciones. Y entonces tenemos aquí, bueno, pues hay muchas participaciones. Tenemos a la maestra Elba Cruz que nos dice, si yo aplico en clase lo aprendido hoy. El maestro Alfredo dice, si yo me esfuerzo. La maestra Elizabeth, si obtengo conocimiento. La maestra Flor, si lo utilizo en mi preparación. El maestro Mauricio, sé guiarte hacia adelante con conocimiento y calidad. La maestra María del Carmen, tengo apertura a las propuestas, una buena actitud. La maestra Ana Karen, aprovecho al máximo el curso. La maestra Griselda, si yo puedo relacionar estos contenidos con mi clase. La maestra María de Lourdes, será valioso si yo conozco algunas estrategias para actividad docente. Para la maestra Anaí del Carmen, me comprometo a aplicar los nuevos conocimientos y aplicarlos. El maestro Zenón, doy cada día lo mejor de mí e implemento actividades lúdicas. La maestra Delia, aprovecho al máximo. La maestra Nayeli, me concentro en lo que estoy haciendo.
La maestra Bárbara, este tiempo será valioso si aplico lo que aprenda para mejorar mi clase. La maestra Leonor, sí, termino rápido mis pendientes, dice la maestra Leonor. Todos queremos apurarnos, maestra. La maestra Iris, para aprender. La maestra Vania, le dedico el esfuerzo necesario. La maestra Jacqueline, lo llevo a la práctica. La maestra Bárbara, aplico lo aprendido en mis clases. El maestro Juan Romero, adquiero nuevos conocimientos para aplicarlos. La maestra Teresa, pongo atención, me dispongo y participo. La maestra Yasmín, lo aplico con los alumnos y personal a mi cargo. La maestra Asunción, realizo mis tareas pendientes. La maestra María de los Ángeles, aprovecho la información y pongo atención. La maestra Gabriela, relaciono lo escuchado con mi práctica docente. La maestra María de Jesús, y participo. El maestro Dilberto, si lo llevo a la práctica. Voy a abrir la siguiente frase para que los demás vayan comentando ya la siguiente frase. Y la frase dice, mis expectativas de esta sesión son, y entonces, bueno, pues ustedes ayúdenme comentando cuáles son sus expectativas. En tanto llegan esos comentarios, sigo leyendo. Este tiempo será valioso si yo lo aplico en mis alumnos, dice la maestra María Eugenia, la maestra Viridiana. Si existen estrategias para la diversidad del alumno, del alumnado, la maestra Cris nos dice si, bueno, sí, maestra Fernanda, ya vemos su nombre, Cris Fernanda, aplico lo aprendido. La maestra Minerva, tengo disposición y apertura de actualizarme. La maestra Ruth, si aprendo, aplico con mis alumnos y comparto con mis compañeros. Muy bien, maestra Ruth, qué bueno que lo considera así con nuestros compañeros y no están tomando la sesión el día de hoy. Recuerden que esta sesión se queda grabada y que ustedes podrán tomarla, ver el video más adelante. La maestra Carla, tener un conocimiento amplio sobre este tema, tener herramientas que apoyen a mi alumnado. Ahí ya creo que estamos llegando a la parte de las expectativas. La maestra Karen, para comprender mejor a mis alumnos para potenciar sus aprendizajes. El maestro Hugo, aplicar lo aprendido en el aula. La maestra Ana Karen, ampliar estrategias para trabajar con mis alumnos. La maestra María Domingo, hacerme de nuevas estrategias en el ámbito. La maestra Georgina López, ampliar más sobre el tema y relacionarlo y aplicarlo con mis alumnos. El maestro Zenón, aprender la forma de relacionarme con mis alumnos en cuestión de manejo de las emociones. La maestra Pilar, aprender cómo tratar las emociones de los alumnos para mejorar su aprendizaje. La maestra María Luisa, poder comprender mejor las necesidades de mis alumnos. Y la siguiente frase, para que también la vayan considerando en sus participaciones, dice, identificar el desarrollo socioemocional en el aula es importante. ¿Por qué? Y ustedes me ayudan completando la frase, explicando por qué lo considera necesario. En tanto llegan esas participaciones, continúo con mis expectativas. Estoy interesada, dice la maestra Diana, porque mi trabajo es con personas. Exactamente, maestra, eso es un gran diferenciador que tenemos en la docencia. La maestra Fabiola, aprender para llevarlo al salón y el para que el aprendizaje sea significativo. La maestra Guillermina, conocer nuevas herramientas y técnicas de aprendizaje. La maestra Yasmina, aprender nuevas estrategias a aplicar en el colegio con alumnos y docentes. La maestra Mirna, hacerme de herramientas que puedan ayudar a un mejor desempeño. La maestra Vania, conocer otros puntos de vista, mejorar mis conocimientos sobre este tema, mi desempeño en el aula. Mis expectativas, dice la maestra Zairet, de esta sesión son conocer acerca del aspecto socioemocional y poder ayudar a mis alumnos para un mejoramiento del mismo. La maestra Norma, mejorar en mi labor docente. La maestra Iris, resolver dudas para poder apoyar a mis alumnos. La maestra Janet nos dice conocer nuevas estrategias y aplicarlas en el aula. El maestro Alfredo, tener una mejor comprensión sobre el ámbito. Y bueno, pues vemos todavía muchas otras participaciones. La maestra Ana Karen, de esa manera nos permite tener un acercamiento con alumnos y conocer algunas necesidades que desean satisfacerse. Entonces,
La maestra María de Lourdes nos dice, ayudamos y apoyamos a nuestros alumnos en saber cuáles son las deficiencias en su aprendizaje, darles seguridad y estima para que logren sus estudios satisfactoriamente. Y bueno, pues les comentaba yo, tenemos mucha participación porque somos casi 150 personas en la sala el día de hoy, lo cual nos da muchísimo gusto que puedan estar participando. Y bueno, pues vamos a ir leyendo conforme lleguen sus comentarios. El maestro Juan Romero nos dice, es importante porque el hecho de conocer a los alumnos da pauta para crear situaciones de aprendizaje. La maestra Ana Yasmín, para poder comprender mejor a mis alumnos y así ayudarlos. Y bueno, pues por el momento vamos a detener la participación para que podamos avanzar. Entonces, bueno, pues justo estas reflexiones, si se fijan, tiene que ver con cómo cada uno de nosotros nos aproximamos, nos comprometemos en una sesión como esta, que es una sesión de formación para ustedes, en la que, bueno, pues vamos a compartir diferentes ideas sobre el desarrollo socioemocional. Y bueno, pues, ¿qué sucede conmigo mismo? Este tiempo será valioso si yo, mis expectativas de esta sesión son, y darme cuenta de este tema es importante porque esto tiene que ver también cómo vamos construyendo para nosotros mismos nuestra propia formación. Yo les agradezco mucho su participación porque, bueno, pues ya por la tarde, salvo algunos docentes de educación media superior, pues generalmente las labores se hacen en la mañana y ustedes están invirtiendo de su tiempo personal para poder estar acompañándonos el día de hoy. Y eso, bueno, por supuesto que nos dice mucho del interés que tienen ustedes por su propia formación. Entonces, bueno, vamos a tocar algunos temas al respecto. Este primer tema de qué es la adolescencia, ustedes vieron que este taller es uno de que conforma este curso que tiene que ver justamente con estas características propias de esta etapa del desarrollo. Conocer nuestras emociones, qué sucede con las emociones personales y con las emociones de quienes están alrededor de nosotros. Entonces, parte de lo que vamos a trabajar, qué sucede en el aula, qué sucede directamente en el aula con el trabajo de estas habilidades socioemocionales. Y bueno, pues vamos a ir también llegando a conclusiones que les sean de utilidad para incorporarlas en su salón de clases. Y entonces empezamos. ¿Qué es la adolescencia? Para ustedes, ¿qué es la adolescencia? Yo les pediría que hagan un poco de memoria. Habrá quienes ya tenemos un poco de trayectoria en esto, pero igual también sé que hay muchos de ustedes que están muchos más cercanos a esta etapa del desarrollo que fue la adolescencia. Pero, ¿qué es la adolescencia? ¿Cómo se vive? ¿Cómo la recuerdan ustedes? ¿Cómo la viven ahora como adultos en este proceso de mediar con adolescentes en una sesión de clases? Y adolescentes desde la adolescencia temprana, de estos chiquitines que desde cuarto, quinto año de primaria, pues empiezan ya con estos cambios. Pero también, ¿qué sucede con los estudiantes ya hacia el bachillerato, hacia esta etapa en donde empiezan ya a consolidar decisiones importantes para la vida, como es el tomar la decisión de qué quieren estudiar, qué licenciatura es la que van a seleccionar cuando tengan que hacerlo? Entonces, bueno, pues ya veo algunas participaciones de ustedes. La maestra Judith nos dice, es una etapa de crisis, efectivamente, adolecer, que le falta algo, ¿no? Algunos autores lo mencionan así. La maestra María de Lourdes, el adolescente adolece de casi todo, dice la maestra María de Lourdes. La maestra Dulce María, es una etapa de desarrollo donde sufren constantes cambios. Es una etapa en la cual están en búsqueda de su identidad. Son cambios físicos y emocionales difíciles de comprender. La maestra Luz Elena nos dice metamorfosis. Son años de transformación, de intensidad en la percepción interna y externa del mundo. El maestro Juan Romero, es un proceso de cambio físico, hormonales, emocionales. La maestra María Leonor,
una etapa en la que se pasa de ser niño a adulto, se está en búsqueda de identidad. La maestra Georgina, es una etapa donde vives todo tipo de cambios emocionales con mayor madurez. El maestro Zenón, es la etapa donde el ser humano se encuentra con dudas de sus propias emociones. Se dan cambios tanto físicos como emocionales. La maestra María Domingo, proceso trascendental del cambio de emociones físicas. La maestra Jacqueline, periodo de la vida en la que se presentan cambios físicos, emocionales, actitudinales. Ana Karen, la maestra Ana Karen nos dice, son cambios tanto físicos, psicológicos y emocionales, donde sus formas de pensar y ya son diferentes, efectivamente, ya van cambiando su forma de pensar. La maestra Erika, es una etapa de nuestra vida donde estamos aprendiendo a vivir más el exterior con mayor responsabilidad, en ocasiones con miedo por tantas responsabilidades, pero a la vez con emoción al descubrir nuevas experiencias. La maestra Nidia, es una etapa en la que existen diferentes cambios en todos los aspectos. La maestra Iris, es una etapa de procesos de cambio físico y emocionales. El maestro Alfredo, es la etapa de crecimiento en la cual el cuerpo y la mente empiezan con un proceso de maduración. Y bueno, pues hay muchas otras participaciones que en un momento más retomaremos. Pero bueno, pues justo esto, si se fijan, es una constante, ustedes ya lo mencionaban, tiene que ver con cambio, tiene que ver con falta de, tiene que ver con desarrollo. Y bueno, algunos autores, en este caso estamos recuperando a François Dolto, que pues, ha escrito, es uno de los clásicos sobre la adolescencia, y bueno, nos dice él que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con la necesidad de salir. Y bueno, pues hace esta referencia a la forma de abandonar un cascarón que ya no le es suficiente y que le es incluso asfixiante. Entonces, bueno, Dolto lo define así. Y bueno, pues ahí tenemos 5 rasgos que tienen que ver, tres rasgos que tienen que ver con esta construcción de la adolescencia. Los rasgos culturales, que además esto tiene mucho que ver, cómo en el entorno social se define que hay este cambio de la niñez a la adolescencia. El corpóreo, cómo los chicos van percibiendo estos cambios físicos desde lo biológico, y finalmente el psicológico, esta etapa en donde justo se construye la personalidad. Por eso es tan importante que reconozcamos que su personalidad y su forma de pensar y de ser, y la validemos, porque si no, entonces ellos empiezan a buscar alternativas de validación, y por eso, bueno, pues los ven tratando de incorporarse a un grupo social, que además es parte de esta etapa. Entonces, un elemento importante es cómo se vive desde el aspecto sociocultural, que es en donde nosotros nos involucramos más directamente como docentes, porque, bueno, pues justo los ayudamos a integrarse, marcamos reglas de conducta, marcamos dirección hacia dónde queremos llevar su participación, y bueno, es justamente este cambio. En muchas culturas se tienen diferentes rituales. Estos rituales que tienen que ver con el cambio. Pues hay muchas expresiones, ahora les voy a comentar algunas, pero bueno, este proceso simbólico que representa el cambio, en este caso un cambio de niño a ser adolescente. En algunas manifestaciones de estos rituales se llega a comparar con un segundo nacimiento. Y bueno, pues los chicos adolescentes también sabemos que de pronto se tropiezan como si no pudieran o no calcularan el tamaño de su cuerpo. Son etapas del desarrollo en donde tienen mucho sueño, están malhumorados, pero ni ellos mismos saben por qué. En fin, hay una serie de cambios que vamos percibiendo. Y entonces, bueno, volvemos a abrir el chat. ¿Qué rituales
de estos cambios conocen? Que ustedes recuerden, que ustedes hayan incluso participado, si en algún caso. ¿Qué rituales de este cambio entre la niñez y la adolescencia? Y bueno, si es que en estos cambios, en estas experiencias de los rituales que se da este espacio de la adolescencia, porque hay rituales en donde de la niñez pasan a la adultez, ¿no? Según el grupo social, cultural en el que estén. Pero bueno, a ver, vamos a ver cuáles nos comentan ustedes. Y bueno, varios de ustedes, la maestra Vianey, el maestro Alfredo, la maestra Norma también nos dice, todos ustedes dicen de los 15 años. Este ritual que se hace de la fiesta, en donde las chicas pues son presentadas ante el grupo social al que pertenecen, pues justamente es muy común en nuestra cultura, que son los 15 años. Los bailes en algunos países, nos dice la maestra Jacqueline, efectivamente. La maestra María Leonor, efectivamente, algunas familias hacen este brinco entre el niño y el adolescente cuando ya les permiten trasladarse solos o que van a fiestas, nos comenta la maestra María Leonor. La maestra Nadia, bueno, pues el cambio físico es más una situación biológica más que social, pero bueno, pues también de alguna forma impacta, maestra Nadia. La maestra Erika, vamos aprendiendo a tomar decisiones, exactamente, esas son características ya de esta etapa del desarrollo. El maestro Mauricio nos dice pertenecer a cierto grupo social. La maestra María de Lourdes nos dice, en la antigua Grecia cambia la túnica. Ah, qué interesante, maestra, por ese comentario, lo marcaban. Hace muchísimos años, ya una trayectoria importante. Si ustedes recuerdan el uniforme de secundaria, seguramente algunos lo recuerdan, algunos no conocían estos rituales, pero en secundaria tenían colores diferentes el grado escolar. Entonces, si mal no recuerdo, creo que era rosa, amarillo y verde. Y entonces, pues era como este tránsito de las niñas más pequeñas que entraban a la secundaria, pues de rosa, y ya las que egresaban de la secundaria, si mal no recuerdo, eran de color verde. Entonces, este tipo de rituales que se tenían en algún momento en la cultura en nivel secundaria, pues también son parte de esto, como comenta la maestra María de Lourdes. La maestra Delia nos dice, es una etapa de desarrollo en la que los cambios que se tienen impactan visiblemente en las emociones y el aprendizaje no es tan importante como las relaciones con otros jóvenes. Exactamente, maestra Delia, es todo un reto. La maestra María del Carmen, los jóvenes no se quieren asear, buscan con que los retos los aceptan y reconozcan. Sí, tiene estas características de retar, de cuestionar la autoridad, etcétera. Cuando los padres a tener su primera vez, nos dice la maestra María Castillo, efectivamente son rituales de los que vamos pues viviendo en nuestra sociedad. Dice la maestra María de Lourdes, en la época prehispánica, el cambio del famoso taparrabos. La maestra Jacqueline también nos dice de los 15 años, la maestra Leslie, hacer un grupo de amigos con quien se identifica. Eso también es parte de estos roles culturales. Entonces, fíjense bien, vamos a continuar. Ahorita regresamos a las participaciones del chat. Y pues yo aquí les comparto algunos. Para los jóvenes mexicas o aztecas, según la etapa, cuando dejaban de ser niños, que es lo que les comentaba, no pasaban por esta etapa de la adolescencia, sino que directamente se hacían hombres. Y la forma de hacerse hombres, de tener ya esta jerarquía en el grupo social, es que los llevaban a la guerra. Y si capturaban a un enemigo, entonces pues se nombraba ya como esta graduación al siguiente nivel jerárquico. Otro de los que ustedes mencionaron mucho es justamente esta relación
de los 15 años, ¿no? Está ligado a una creencia católica, donde, bueno, pues se explica, se manifiesta socialmente que la niña pasa a esta etapa del desarrollo, donde puede ya pensar en tener una pareja y formar una familia, ¿no? Por eso se dice la presentación en sociedad. Se presentaba a la sociedad justo para iniciar ya su vida adulta. Y bueno, pues ese ritual, bueno, pues saben que ha tomado otros caminos, pero en esencia esa era la intención. Hay un pueblo, Ocrica, que, bueno, pues en se cree que las niñas pequeñas tienen una relación así como con la naturaleza, y entonces el ritual consiste en bajar a cantar o acercarse a cantar a un río, y durante varios días están cantando hasta que, bueno, pues ya el grupo social la rescata, y de esa manera se puede despedir de los espíritus de niña para poder iniciar su vida de adulta ya como mujer. Entonces, si se fijan, estos rituales, más que dar una apertura al proceso de la adolescencia, era un salto a las responsabilidades de un adulto. Hasta hace algunos años también esto se ha investigado en algunos artículos, donde manifiestan que la ropa, por ejemplo, la ropa de adolescente no tiene mucho que existe como esta sección de juniors, de adolescentes de esta etapa. Ya no es niño, pero tampoco se quiere vestir como adulto. No tiene mucho que se incorpora en las tiendas comerciales. Era o ropa de niño o ropa de adulto. Entonces, ese desconocimiento, esa negación de esta etapa que tiene sus propias características, bueno, pues la hemos vivido algunos de nosotros ya con las historias que tenemos. Y bueno, pues para quienes son muy jóvenes, pues también deben recordar un poco estas etapas. Entonces, bueno, ¿qué sucede en esta etapa del desarrollo? ¿Cómo vamos construyendo la personalización? Entonces, preguntas que el adolescente se hace: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A qué me enfrento? ¿No? Entonces, este autodescubrimiento, autodefinición, por eso es tan importante que reconozcamos y validemos con ellos su propia personalidad, que además se está construyendo. De otra manera, bueno, pues los chicos se sienten de por sí, ya por esta etapa, se sienten como desarticulados, por eso buscan tan desesperadamente un grupo social al que deben pertenecer. ¿Dónde estoy? Ese dónde estoy es desde geográficamente. Acuérdense que en la etapa de la infancia, de la niñez, bueno, pues los niños están de alguna manera cuidados, protegidos por los espacios de los adultos. En la casa, en la escuela, en algunas otras actividades están los padres presentes, o el tutor o la gente responsable. Ya hacia la adolescencia, como bien lo describían ustedes, pues esto se va retirando, y entonces ellos tienen que enfrentarse al lugar en el que se encuentran y saber comportarse, saber tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues de esa manera pues tienen que enfrentar estas situaciones. ¿Y qué es enfrentar las situaciones? Bueno, pues desde tomar decisiones socialmente, ¿cómo me voy a comportar? ¿Qué consecuencias voy a tener? O me puedo comportar como yo quiera y no voy a tener consecuencias, que regularmente es lo que sucede. En esta etapa, entonces, es muy importante conocer las emociones, conocer nuestras emociones, qué estoy sintiendo. Acuérdense que en la etapa de la infancia, los niños a veces no saben nombrar cómo se sienten. Tienen un sentimiento que les puede causar llanto o enojo, y a veces hay que ayudarlos en esta etapa de la infancia a definir lo que sienten. Bueno, pues lo mismo sucede en la adolescencia. Ya para la adolescencia ellos tienen una cercanía mayor al nombre de los
de las emociones y de los sentimientos, pero los tienen tan a flor de piel, lo tienen tan cercano que con cualquier situación puede desatar una emoción muy intensa en ellos, que a lo mejor en otra etapa del desarrollo, ya en el adulto o incluso en el niño, no necesariamente es tan explosiva, tan intensa esta emoción. Y bueno, pues, ¿qué sucede con nuestras emociones? Hay que conocer nuestras emociones. Y bueno, pues vamos a hacer algunos ejercicios también para que nosotros como docentes identificamos, porque pues estos temas de educación socioemocional no es solo, no lo podemos considerar que solo es nosotros hacia nuestro alumno y ver cómo mi alumno se siente. Tenemos que aprender a identificar nuestras propias emociones, nuestras propias sentimientos, para que entonces sí podamos también apoyar al otro, porque bueno, si nosotros nos encontramos mal, pues cómo vamos a poder apoyar al otro o cómo vamos a poder pedir apoyo si no lo identificamos. Entonces, de manera muy rápida les pido que anoten en el chat cómo se sienten hoy. Entonces, tienen ahí algunas opciones: alegre, triste, miedo, enojo. ¿Cómo se sienten el día de hoy, maestros? A ver, ¿qué encontramos en todas estas emociones? No, bueno, pues me alegra mucho que la gran mayoría dice alegre, la maestra Georgina, la maestra Naí, la maestra Nadia, la maestra Vania estresada. Maestra Vania, ahora vamos a tener unos ejercicios que yo espero que le ayuden. La maestra Brenda, también muy alegre, la maestra Azucena, la maestra María Luisa, el maestro Mauricio, que muy hábilmente dibujó un emoticón que quiero entender que es de alegría. Muy bien, maestro Mauricio. La maestra María Castillo nos dice que está cansada. Y bueno, ahí también es importante que podamos ubicar cómo nos sentimos físicamente de cómo nos sentimos emocionalmente. Entonces, maestra María Castillo, no sé si nos quiera especificar emocionalmente cómo se siente el día de hoy. Que bueno, ya por el cansancio físico, con esta parte física, seguramente va a derivar en alguna emoción o algún sentimiento. La maestra Carla dice feliz. Maestra Carla nos tiene que compartir por qué, porque puso hasta muchos signos de admiración, entonces ya hasta queremos saber por qué, maestra. Espero que porque estemos aquí en el webinar del día de hoy. La maestra Bárbara, la maestra Jacqueline, la maestra Carla nos dice ya está triste, la maestra Carla. Entonces, bueno, pues también y algo que vamos a ver en un momento, es la importancia de identificar nuestras emociones, aun cuando es triste o estresada, y poderlas manifestar, poder decir abiertamente, me siento de esta manera. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. La felicito, maestra Carla, y bueno, vamos a ver si con las actividades que tenemos el día de hoy podemos llevarla a otro estado de ánimo. La maestra Guillermina, la maestra María del Carmen, también el maestro Zenón Tristeza, la maestra María Belén Alegre, la maestra Jacqueline Alegre, la maestra Teresa Alegre, la maestra Erika alegre y emocionada, la maestra Norma alegre, Perla, la maestra Perla nos dice que está molesta, que está enojada. Entonces, efectivamente, también es válido, y esto es importante, hay que validar que eso que sentimos es real. No podemos, para nosotros mismos como adultos, pero tampoco con nuestro estudiante, desacreditar lo que siente. Si el estudiante nos dice es que me siento muy frustrado, tenemos que validarlo. Podemos llevarlo a que después identifique y se autorregule, pero de entrada tenemos que validar esa sensación que el estudiante tiene. No se sienten alegres, la maestra Fabiola. Bueno, la maestra María Sosa nos dice, de parte de los padres de familia hay ciertas libertades para con los hijos se sienten con mucho poder, retan a los adultos. Sí, efectivamente, maestra María. Sin embargo, bueno, pues también debemos tener este cúmulo de estrategias para poderlos orientar y enfrentar las consecuencias. Lo mejor que podemos hacer
desde el punto de vista educativo es que los estudiantes enfrenten las consecuencias de cada decisión que toman. Y bueno, pues se necesita mucho autocontrol, justamente porque pues al final somos también personas que tenemos emociones y sentimientos y nos pueden afectar. Entonces necesitamos tener nosotros como adultos una autorregulación para no caer en una situación provocada por los estudiantes. El maestro Alfredo nos dice que tiene miedo, la maestra Marisol feliz, el maestro Mauricio también, el emoticón lo interpreto como alegre o feliz, la maestra María de Lourdes, la maestra María de Jesús, la maestra María de Teresa también alegre, por ahí también otra de las maestras, la maestra Dulce nos dice cansada, la maestra María Domingo asombrada, muy bien maestra, luego nos comenta por aquí, asombrada porque... y bueno, pues la gran mayoría de ustedes, alegre, la maestra Maricruz, miedo, dice que siente en este momento, pero el maestro Etuel, la maestra Tania nos dice cansada, el maestro Etuel alegre, está muy alegre, dice el maestro. Y bueno, pues aquí estoy leyendo muchos otros, alegre, cansada y alegre, dice la maestra Olga. La maestra Viridiana, cansada y con hambre. No, maestra Viridiana, tiene que ir a comer o tráigase, al fin que aquí en este espacio puede traerse su lunch y estarlo comiendo, así que no hay ningún problema, ¿eh? Adelante, provecho. La maestra Guillermina nos dice que ansiosa, la maestra Viridiana también nos dice con miedo. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de que estos emociones nos ayuden a poderlo canalizar. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando. Es muy importante para nosotros escucharlos y que ustedes se sepan escuchados. Por eso es que estamos haciendo estos comentarios de lo que sucede en el chat. Ahora, fíjense bien, ¿qué sucede con esto de cómo nos sentimos? Estas sensaciones, estos sentimientos y que se derivan a emociones, se sienten también en una parte de su cuerpo. Hagan ahorita ustedes el ejercicio, ya no vamos a abrir en este momento el chat, pero hagan ustedes el ejercicio de en qué parte de su cuerpo sienten esto que ustedes están sintiendo, esta emoción que están sintiendo. Esto es muy importante porque, bueno, estas emociones se reflejan de manera física. Y entonces sentimos el enojo en el estómago y la alegría a veces en el pecho, porque además también esto, pues sí hay como algunas características que son generales, pero pueden ser muy, muy particulares. Ahora, ¿qué nos hace pensar esa emoción? Si se fijaron, yo me detuve en estos comentarios, que el de la alegría, bueno, pues fue muy generalizado, pero de pronto por ahí alguien decía tristeza, enojo, miedo incluso. ¿Qué pensamientos les genera esta emoción? Cuando ustedes identifican la emoción, ¿qué pensamientos les genera? Lo tratan de resolver, tratan de entender qué es lo que está sucediendo para que ustedes sientan esa emoción. ¿Cómo es que lo canalizan desde el punto de vista conceptual? ¿No? ¿Qué nos sucede en nuestros pensamientos? Y yo les decía hace un momento, ¿por qué es mala idea reprimir las emociones? Reprimir las emociones, bueno, pues una situación es controlar emocionalmente, pero otra es reprimirlas. No debemos reprimir nuestras emociones y llevándolo al escenario como docentes, tenemos que darle la apertura a nuestros estudiantes para que no repriman sus emociones, pero sí que aprendan a controlar. No significa que los dejamos explotar y a lo mejor ser violentos, sino que identifiquen qué están sintiendo y tengan este control, esta necesidad
de seguir manifestándose socialmente, pero a lo mejor de pronto necesitamos tener estos espacios en los que hagamos un alto, podamos respirar, que bueno, pues saben que es una estrategia muy, muy generalizada. Respira, cuenta, date un tiempo para estar contigo e identificar. Y cómo esto se va a manifestar en diferentes momentos y de diferentes formas. Entonces, bueno, ¿influyen las emociones en nuestra salud física y mental? ¿Ustedes creen que esto tenga que ver con la salud física y mental? A ver, ¿qué opinan desde acá? ¿Qué se les ocurre? Por acá todavía tengo algunos comentarios en los que llegan estos otros. La maestra Angélica dice un poco estresada. El maestro HP dice alegre, alegre, alegre. Y bueno, la maestra María Belén sí influye, nos dice, sí, mucho estrés. La maestra Nadia nos dice, la verdad, sí, porque llegamos a tener enfermedades, ¿ok? Entonces, fíjense bien qué importante es esto que ustedes están identificando, cómo incluso lo están asociando a esta problemática de, bueno, pues puede derivar a problemas. ¿Nos afectan entonces estas emociones? Ahora, ¿nos afectan las emociones de los otros? Y leo algunos otros comentarios. La maestra Leslie nos dice si hay una relación entre nuestras emociones y nuestro cuerpo. La maestra Galaxy, bueno, nos saluda. La maestra Nidia, un solo enojo llega a causar una enfermedad como la diabetes, exactamente. La maestra María Belén, no es positivo reprimir, lo sano es vivirla, asimilarla y seguir adelante. Exactamente, maestra María Belén, es parte de lo que estamos mencionando. Y bueno, pues esto es importante que lo ubiquemos de esa manera. Entonces, las emociones nos afectan incluso físicamente. Entonces, tenemos también la maestra Janet, claro que influyen las emociones en nuestra salud. Hoy en día los maestros vivimos bajo mucho estrés por la cultura tan permisiva de los padres y de los mismos directivos. Y bueno, pues justo esto se va derivando, maestra Janet, en pues diferentes respuestas que tenemos que dar a estas situaciones. Nos dice la maestra Carla, efectivamente sí influyen y mucho. El estrés me da colitis y gastritis. Hay días tan estresados que me da dolor de cabeza, me siento débil y hasta fiebre. Cuando estoy muy feliz, energética, wow, brillo mucho más en clase, mis alumnos y yo reímos, disfrutamos la clase, se va el tiempo volando y es mejor para todos. Si proyecto buena vibra y estoy muy feliz, mis alumnos están en modo de poner atención y aprender, no poner peros. Exactamente, maestra Carla, esto que comenta es muy importante, que lo podamos, incluso en este momento que lo están escribiendo, lo estamos procesando, nuestra mente lo está asimilando, así como lo estamos expresando, y bueno, pues esto nos va a permitir tomar decisiones y hacer otro tipo de, realizar otro tipo de acciones o de actividades que nos lleven a estos estados de ánimo. Entonces, bueno, ¿qué sucede con las emociones? Pues las emociones son estos mecanismos que nos van a permitir identificar o nos van a permitir vivirlas de lo personal a lo social, es decir, de lo individual y luego a lo colectivo. Y esto lo vemos muy claramente cuando en nuestro centro de trabajo o en el grupo mismo de nuestros estudiantes, cuando sucede un acontecimiento que tiene que ver con el grupo, puede ser algo que los alegre mucho, como nos decía la maestra Carla, estar todos contentos y hacerlo muy bien y manifestarlo de esa manera, pero de pronto también puede suceder algo que nos comente alguien del grupo y lo comente al grupo y la emoción se transforma. Por eso dicen los autores en estos enfoques de educación socioemocional
que es social. No podemos pensar que la emoción solo me atañe a mí de manera individual. Siempre se manifiesta de manera social. Entonces, es muy importante que también pensemos y también consideremos cómo me siento, porque así lo voy a llevar a mi grupo. Cómo se sienten cada uno de mis alumnos, porque lo va a llevar al grupo también. Entonces, eso debemos también tenerlo en cuenta. Y bueno, pues ya hablábamos también de estos cambios fisiológicos. Eh, hay hasta ciertas hormonas que se desprenden. Hay estudios que seguramente ustedes lo conocen. Hay estudios que dicen que esta estas sustancias que el cerebro va procesando, que tienen que se manifiestan en este enamoramiento, por ejemplo, se pueden sustituir muy bien con altas cantidades de chocolate, ¿no? Nos produce la misma serotonina y entonces, bueno, pues se pueden sustituir. Entonces, los cambios no solo son a nivel emocional, son físicos, son tangibles, son reales y tiene que ver con estos procesos fisiológicos. Y por supuesto que estas emociones van a intervenir en la forma en cómo yo percibo a los demás. Si yo vengo de estar con una situación estresante, como ustedes lo mencionaban, o de enojo, pues esto se va a ver reflejado en la forma en que llego con la siguiente persona o llego a mi grupo, o desde el lado de los estudiantes. Bueno, si el estudiante se acaba de pelear con el novio, con la novia, o en familia, acaban de tener una riña, bueno, pues seguramente va a llegar estresado a la clase y cuando nosotros lo saludemos, pues quizá ni siquiera nos responda el saludo, ¿no? Y entonces también a eso me refiero cuando decimos validar esas situaciones. Si no nos saluda, bueno, pues nos podemos acercar y preguntar qué está sucediendo y bueno, pues vamos a descubrir muchísimas situaciones al respecto. Ahora, otro elemento es que estas emociones tienen diferente nivel de intensidad. Puede ser que alguien se nos atravesó mientras íbamos manejando y bueno, en el momento, pues, ay, qué barbaridad, hubiera chocado, hubiera sido un accidente y lo dejamos pasar. Pero pueden ser otras emociones que nos llevan a un nivel de intensidad mucho más alto y bueno, eso por supuesto va a afectar de manera personal y con quienes estemos interactuando. Por lo tanto, esto que les menciono de por qué es mala idea reprimirnos, bueno, pues porque ya estamos desde la parte fisiológica, lo estamos negando, lo estamos coartando, estamos reprimiendo nuestras funciones orgánicas que justamente hace que puedan tener este desequilibrio, malestar, que incluso ustedes referían, e incluso llegar a la situación de enfermedad. Ahora, aquí en la pantalla seguramente ustedes me dirán ahora que abra el chat, bueno, es que decirlo suena muy interesante y muy fácil, ¿no? Hay que estar en equilibrio emocional. Hay que dejar que las emociones fluyan y se expresen sin que se desborden. Entonces, sí hay que tener un autocontrol, una autorregulación, pero hay que dejar que la emoción fluya. Pero bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes realmente podemos llegar a esas habilidades emocionales donde, como ustedes lo expresaban, nuestros alumnos nos pueden decir una serie de cosas, de malos tratos, y nosotros mantener la tranquilidad, mantener el buen ánimo, cuando, bueno, pues esto no necesariamente es pues una situación de equilibrio. Es decir, es muy fácil que nos saquen de equilibrio, es muy fácil que respondamos ante una situación. Y bueno, pues justo de eso tratan las habilidades socioemocionales, de poder llegar a estar en este equilibrio que nos permitan controlarnos, que nos permitan entender al otro. Eso no quiere decir que aceptemos una falta de respeto, por ejemplo.
hay que canalizarlo y hay que invitarlo, pero también hay que hacerlo vivir las consecuencias. Entonces, aquí entra un término que los invito a recuperar, que es el ser resiliente. ¿Qué significa eso de la resiliencia? Que además se ha escuchado muchísimo en esta recuperación de las habilidades socioemocionales. ¿Qué es ser resiliente? Y entonces dice aquí, en este concepto que recuperamos de los autores que al final van a tener la bibliografía, hay que sobreponernos, cuando somos resilientes, nos sobreponemos a nuestros sentimientos. Estos sentimientos de frustración, de estrés, de incertidumbre, que nos generan todas estas emociones. Bueno, esta actitud resiliente se va construyendo, no es algo que ya de la nada o que ya sea genético o que sin haber pasado por un proceso se tenga. Sí, por supuesto, hay quienes tienen más habilidades al respecto y quienes tienen también pues, una trayectoria por recorrer, pero esta actitud resiliente, acuérdense esto de la resiliencia, se hace manifiesta, se hacen algunos estudios de sobrevivientes de guerra y bueno, pues se dan cuenta que hay quienes pues, quedan muy afectados emocionalmente y hay quienes a pesar de haber vivido un encierro, un cautiverio, bueno, pues salen adelante y encuentran esos puntos que les permite seguir y que les permiten avanzar y mantenerse emocionalmente estables. No es que estén a gusto, no es que estén bien en una situación de encierro, es que ellos van construyendo, se van sobreponiendo a toda esta situación, van tolerando y entonces eso les permite tener esta resiliencia. Y bueno, pues otro elemento que también debemos considerar y que tiene que ver con la forma en que percibimos y la forma en que emitimos nuestras emociones, bueno, pues también sentimos a la gente, no necesariamente tiene que llegar alguno de nuestros estudiantes a decirnos, vengo muy enojado y es que me acabo de pelear con mi novio y etcétera, etcétera. De pronto esta emoción, hay investigaciones que dice, bueno, se siente la vibra, esto es como muy común, pero bueno, tiene todo un sustento teórico, no es que sea algo coloquial, pero sí hay estudios que dicen, bueno, esta vibra, esta sensación que emitimos sin siquiera decir algo, con solo nuestra actitud, bueno, pues es algo que emitimos, pero que también recibimos. Podemos haber llegado muy alegres a nuestra sesión de clase, pero sentimos, percibimos que nuestro grupo viene mal, vienen molestos o vienen demasiado cansados o todo esto se percibe, es una sensación. Y por supuesto, pues esto tiene que ver con la parte fisiológica y, bueno, las interacciones que vamos teniendo con cada uno de las personas que nos rodean y, bueno, pues esto también lo tenemos que aprender a manejar. Les voy a compartir, vamos a escuchar unos audios que, bueno, pues tienen que ver con esto de las emociones. Entonces, les comparto el primer audio. ¿Qué es esto de las emociones básicas? ¿Qué es una emoción? La emoción es la respuesta de adaptación a un evento que está sucediendo. Y esta está clara. A un evento que está sucediendo. La cosa es que el evento puede ser mental o el evento sí puede ser un hecho real. Y la mente actúa eso. Y se dispara la emoción para adaptarse a lo que está pasando. ¿Sí? Un ejemplo. Venga, un ejemplo. Por ejemplo, voy leyendo en la calle, sin precaución. Y entonces me paso por la avenida y de repente escucho un claxon. ¿Qué voy a sentir? Miedo, brinca. Sí, brinco, ¿sí? Mi corazón
corazón late fuerte. Sí, ¿qué más siento en el estómago? Un hoyo en el estómago, Sí. quizá. Sí, y lo que empieza a pasar es toda una respuesta de adaptación. Voltea. Ok, vamos a escuchar el siguiente audio. ¿Mm? Creo que ya se- Sí, ahí está. Y entonces cada una de esas emociones surgen en respuesta a algo que está sucediendo. Si entendemos por qué surgen, entendemos cómo contrarrestarlas y cómo llevarnos a entenderlas. Sí, como decía yo, en primer momento es simplemente sentirlas y no reaccionar. Pero como un segundo paso es empezar a entender y a reconocer nuestras emociones. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Y en dónde lo estoy sintiendo? Más que por qué, ¿en dónde? Sí, ¿en dónde? ¿Sí? Y cuando nos vamos al por qué, ya nos fuimos. Sí, ya te fuiste a la cabeza. Tienes razón, Sí. así soy. Regresa siempre a la mente. No te apures, eso es normal. Y entonces lo que hay que hacer es, primero saber qué nos indica cada emoción. Ya hablábamos de el miedo. O sea, que cuando yo me voy cruzando y tocan el claxon, el miedo es la respuesta de sobrevivencia ante un peligro. Y entonces el miedo me quiere proteger a que no reciba yo ningún daño, ni físico ni psicológico. Y si lo ves así, ya tiene mucho sentido. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ahora, pasemos a otra. ¿Cuál les gusta? De las 5 que La rabia. La rabia, ¿sí? Que es la ira, el enojo, ¿sí? La furia, ¿sí? En realidad, Ekman le llama ira. ¿Qué dice Ekman sobre la ira? Dice que la ira surge cuando algo se interpone, cuando queremos lograr un objetivo o cuando alguien nos está tratando de manera injusta. Entonces, la ira surge para quitar los obstáculos. La ira es la energía que surge para quitar el obstáculo que se interpone para llegar yo a mis metas, o es la energía que surge para poner un límite ante la injusticia. Ya sea la injusticia que me están haciendo a mí o que le están haciendo a un ser querido o a alguien de mi entorno. Y eso es normal, sentir ira. Muy bien, bueno, pues entonces aquí nos da el sentido de cada emoción. ¿Para qué sirve sentirme así? Porque, bueno, hay un elemento externo que nos hace sentir así, pero ese elemento externo, ¿por qué? ¿Por qué nos da? ¿Para qué nos sirve cada emoción? ¿Para qué me siento alegre? ¿Para qué tengo miedo? ¿Para qué tristeza? ¿Para qué ira? Que no quiere decir que decidamos tener esa emoción. Esa emoción surge a partir de un estímulo. Pero ¿para qué me sirve? ¿Qué está pasando con ese estímulo que tengo? Y entonces, bueno, antes de abrir aquí algunos comentarios que les quiero compartir, me encantaría poder leer para qué nos sirve cada emoción. ¿Ustedes para qué creen que nos sirva? Entonces, pongan el nombre de la emoción y para qué creen ustedes que les sirva sentir alegría, sentir tristeza, miedo, ira. De acuerdo al audio, pues ya van a poder definir algunos, pero bueno, pues vamos a escucharlos también a ustedes. Por aquí veo algunas otras participaciones. La maestra Anaí dice si pueden afectar nuestro sentir o bienestar ambiental. La maestra Perla, ¿será cierto que afecta a neuronas? ¿Se mueren y no podemos recuperarlas más? Bueno, las neuronas pues se van muriendo cada día y en cada momento y efectivamente son irreparables, pero bueno, esto se desencadena porque la emoción produce otra serie de situaciones físicas que, bueno, no directamente, pero sí pueden desencadenar en algo como esto. Y entonces, por ejemplo, aquí ya veo algunas otras participaciones. Dice la maestra Itzel, la alegría sirve para mostrar algo que nos gusta, la tristeza para poder ser empático. La maestra Judith nos dice, el miedo, nos dice, el miedo sirve de protección, exactamente. También el maestro HP, mecanismo de defensa hacia algo que me amenaza. La maestra Carla, para estar tranquilos.
dice que la alegría es para estar tranquilos. La maestra Viridiana, alegría sirve como fuerza movilizadora que nos ayuda a cumplir nuestras metas. La maestra Pilar, la alegría para continuar viviendo, miedo para sobrevivir, tristeza para cambiar y la ira para defender lo justo. Muy bien, ya veo que están recuperando de los audios que les compartimos. El maestro Edilberto dice, cada una refleja el estado de ánimo en que nos encontramos. Es una cuestión de estado de emociones. La maestra Mar, el miedo es una alerta. También la maestra Carla nos dice lo mismo. La maestra Vianey, el miedo te cuida en ocasiones, claro. La maestra Viridiana también nos dice, es bueno sentir todas las emociones. Hay una regulación tanto interior como exterior. La vamos construyendo, maestra. Vamos construyendo, vamos volviéndonos hábiles en esta regulación de las emociones. Que más que regularlas es más bien controlar nuestra forma de manifestarlas, porque la emoción la vamos a sentir. Lo que tenemos que hacer es aprender a controlar cómo la manifiesto. Entonces, bueno, pues hay ya muchísimas participaciones, la maestra Erika, pero todo hay que canalizarlo de manera positiva para que no nos afecte, nos dice la maestra Erika. La maestra Teresa de la Cruz nos dice miedo, reacción ante una amenaza, tristeza, análisis y reflexión ante un problema, ira, reacción ante los peligros o algo que se interpone en nuestra realización. Bueno, aquí yo les comparto algunos de los elementos. ¿Qué permite la alegría? Pues crear lazos entre los seres humanos. Cuando compartimos alegría, ese espacio en el que estuvimos contentos, en el que estuvimos manifestando la alegría, a veces bailando, a veces platicando y por supuesto riéndonos, eso permite crear lazos entre los seres humanos. Tenemos también el miedo, justo lo que ustedes mencionaban, considera riesgos. Nos da miedo caminar en la Ciudad de México por una calle oscura, siendo altas horas de la noche, pues porque estamos considerando los riesgos que sabemos a los que nos estamos exponiendo, y entonces el miedo nos permite detenernos y calcular qué es lo que puede suceder, y entonces justo por eso permite considerar riesgos. La tristeza, cuando yo los leía, bueno, yo hoy me siento triste. Bueno, la tristeza nos permite este espacio en el que tenemos que detenernos, entender lo que sucedió, reconstruir la idea que teníamos de esa situación, de esa persona, volver a entender el mundo bajo esta nueva circunstancia. Y entonces la tristeza nos hace quedarnos en casa, nos hace no querer convivir, nos da así como el tiempo de una pausa, como el aislarnos un poco para podernos reconstruir y reconstruir el mundo al nuevo que nos estamos enfrentando. Porque ese hecho que generó la tristeza, pues está haciendo que lo tengamos que manejar de esa manera. Y la ira, bueno, pues la ira justo nos permite decir hasta aquí, poner un límite. No podemos tener enojo y dejarlo pasar, porque entonces es de las emociones que, bueno, pues también tiene una consecuencia física, porque, bueno, estamos permitiendo algo que no debemos. Por eso la ira dice, pone límites. Si sabemos que algo no es adecuado, vamos a decir, no, esto no. Y entonces la ira, el enojo, nos debe permitir poner límites. Y yo les decía de las intensidades. Entonces, fíjense cómo en la línea de la alegría, una intensidad moderada o poca intensidad, pues es la serenidad. Pero una intensidad fuerte nos lleva al éxtasis. Esos momentos en los que nos sentimos que, bueno, estamos tan felices, y bueno,
se acuerdan en este momento del primer amor, de algún logro que hayan tenido y que sienten esa felicidad que se desborda, ¿no? Y que a veces incluso en las reacciones fisiológicas se llega a derivar hasta las lágrimas, ¿no? Lloré de alegría, dicen algunos, cuando llegan a esa intensidad emocional. Pero lo mismo sucede con la tristeza. Cuando estamos con ese sentido de, pues, no estoy contento, pero tampoco siento esta necesidad de llorar, de agolparse aquí las emociones y la tristeza, se da una melancolía. Pero cuando es algo que realmente nos desequilibra en una manera, pues, yo les decía, la tristeza nos sirve para hacer un alto y darnos un tiempo. Bueno, cuando esa tristeza llega a una intensidad de pena, pues es cuando a veces nos vemos en la necesidad de hacer un alto, recluirnos, quedarnos en casa, en fin, ¿no? Y cuando esto no se atiende y se sigue llevando, se sigue viviendo, bueno, pues tenemos estas otras consecuencias ya que requieren un apoyo diferente, como la depresión. En el caso del miedo, bueno, pues podemos tener temor, ¿no? Esta alerta, como dice, me pone alerta el miedo. Bueno, pues esta alerta de manera menos intensa, pero también puede ser algo que nos aterrorice. El miedo puede llegar a paralizarnos, aun cuando nos está dando una alerta de lo que puede estar sucediendo. Bueno, pues también nos puede llegar a paralizar, a no poder reaccionar, porque bueno, pues el miedo intenso que le llamamos terror. En el caso de la ira, bueno, pues tenemos la furia, pero también está otro nivel mucho más ligero, que es el enfado. Entonces, fíjense cómo las emociones también es importante. Cuando ustedes me decían, es que estoy enojado, ¿no? ¿En qué nivel lo podríamos mencionar? ¿Como un enfado o realmente furia? O en un nivel general, medio, que sería la ira. Esta clasificación, bueno, uno de los autores la organiza, la clasifica de esta manera. Sin embargo, bueno, pues esto también es importante que lo aprendamos a identificar. ¿En qué intensidad de la emoción es a la que estoy manifestando, con la que me estoy manifestando? Y bueno, pues aquí les doy un mapa de emociones que pueden incluso sumar a todas estas que mencionábamos, estas 4 que mencionamos como este eje, estas 4 emociones básicas, y de ahí, bueno, pues por supuesto se pueden derivar muchísimas. Y ahora con estos esquemas, con estas imágenes que encontramos en casi cualquiera de nuestros espacios de comunicación digital, sobre todo, pues bueno, ya lo veían ustedes, bueno, lo veía yo porque los chats me llegan a mí, que en lugar de contestar la emoción me ponían una carita, ¿no? Lo cual es ya una identificación pues muy genérica a nivel internacional. Pues ya cuando ven la carita sonriente, pues identifican feliz, la carita con la boquita en U, invertida, pues triste. Y bueno, pues aquí lo que tienen en pantalla es justamente todas esas emociones que de pronto podemos llegar a sentir: nervioso, asustado, decepcionado, confuso, impaciente, gruñón, orgulloso, avergonzado, excitado, amable, curioso, soñoliento. Que bueno, a partir de estos emoticones, pues podemos expresar y nos permite, por medio de estas herramientas de comunicación que tenemos en las redes sociales, pues definir cómo nos estamos sintiendo ante algo en lo que queremos participar. Y entonces, bueno, la gran pregunta que tienen ahí en pantalla es, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo regulamos nuestras emociones? Porque, bueno, pues ya hablamos que hay diferentes intensidades, ya hablamos
que tienen una utilidad, que no son solo sentirlas por sentirlas, tienen una utilidad. Ya hablamos que nos puede impactar de manera física, no solo emocional, que tienen referentes fisiológicos. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo regulamos nuestras emociones? ¿Cómo ponemos estas habilidades dentro del salón de clase específicamente? ¿Cómo las regulamos? Pero además, ¿cómo las trabajo en el salón de clase? ¿Qué se les ocurre? Antes de completar yo las frases que tengo aquí con ustedes preparadas, ¿a ustedes cómo se les ocurre? ¿Cómo controlo las emociones? Pero además, ¿cómo las trabajo en el salón de clase? ¿Y cómo las trabajo en el salón de clase cuando tengo que cubrir un programa de química, de física, de matemáticas, de español? Entonces, bueno, pues es un reto, ¿no? Entonces, los invito a que hagan la reflexión y en tanto van ustedes escribiendo sus comentarios, me regreso un poco a los últimos comentarios que subieron. Por ejemplo, la maestra María Sosa dice, la alegría sirve para mantener un equilibrio conmigo misma, para estar tranquila y como motivación. Y la maestra Georgina dice, bailando, realizando pausas activas, eso está muy bien, esas son algunas de las estrategias. La maestra Elizabeth, las controlo pensando en las consecuencias de mis emociones. La maestra María Belén, integrándolas a las actividades. La maestra Brenda nos dice, prestando atención a los momentos en los que se siente que las emociones, en los momentos en los que se siente que las emociones se salen de control, siendo dinámica, contando un chiste que vaya de acuerdo al tema. Sí, bueno, las estrategias que tenemos ya en la docencia, pues son muchas, ¿no? Las que vamos incluso construyendo en el día a día con nuestros estudiantes. La maestra María Belén dice ser empática, tener empatía. La maestra Lisbeth con un ejercicio de respiración. Ya sabemos que ese es un ejercicio básico. La maestra Vianey, jugando ajedrez, aprendes a pensar con las consecuencias de tus actos. Sí, efectivamente, el ajedrez, cada movimiento nos va a decir qué va a suceder y cómo tendríamos que estar reaccionando. La maestra Azucena para lograr un agradable ambiente de aprendizaje, la maestra Viridiana trabajando cuentos, la maestra Maricruz, las regulo dejándolas fluir, buscando una distracción y el por qué surge. Eso es muy importante, maestra Maricruz. Hay que identificar qué nos hace sentirnos de esa manera para entonces poder regularlas. Acuérdense, no significa que no las sintamos, hay que dejarlas fluir, pero hay que hacer una autocontrol para poder avanzar en comprender lo que está pasando. La maestra Angélica escuchando música tranquila, esa es muy buena estrategia. La maestra Guillermina, el reflejo de mis resultados es un todo, cuerpo, mente y control de emociones. La maestra Norma conociéndolas, enfocándolas, y las positivas transmitiéndolas y las negativas hablándolas y sacándolas. Las aplico con juego, practicando dramatizaciones, eso es muy bueno. Cuando vemos reflejado el sentimiento, nuestro propio sentimiento en el otro y cómo lo hace sentir, es cuando a veces nos damos cuenta de que estamos manifestando eso. Entonces, eso también es muy importante poderlo considerar. La maestra Marisol realizando distintas actividades. El maestro Gustavo dice, ¿por qué? Un momentito, es que se movió la participación del maestro Gustavo, ahorita lo retomo. El maestro Edilberto, porque cada alumno es un caso especial y en la medida que se dé atención logramos principalmente niños felices, listos para construir el conocimiento. Eso es muy importante. La maestra María del Sol, las emociones pienso que las podemos controlar dejando que los alumnos nos expresen las emociones y posteriormente orientar al alumno que vaya superando esa emoción, por ejemplo, con dinámicas, exactamente. El maestro Gustavo, porque es una forma de ayudarnos mutuamente
como personas, hacerles sentir a nuestros estudiantes lo valiosos que son y a valorar todos los que nos rodean, así crecemos juntos. Efectivamente, tenemos todas estas opciones. La maestra Lisbeth Oliveros nos dice porque el ambiente del aula debe ser el adecuado, tanto en el orden, el aroma, la organización, para que los alumnos tengan todo a favor, para que se dé el aprendizaje por medio de emociones positivas. Y yo le sumaría, maestra Lisbeth, promoviendo un buen ambiente y reconociendo esas emociones que nuestros alumnos pues tienen en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, nuestros estudiantes llegan a nuestra aula en el nivel educativo que sea, desde preescolar hasta bachillerato, pues ya con una carga emocional, o sea, no llegan en blanco, llegan ya con una carga emocional que puede ser muy adecuada o puede ser una carga pues no tan adecuada porque pues depende mucho de cómo hayan iniciado su día o cómo hayan empezado el día según en el horario que estén trabajando. Y esto implica que necesitan estas habilidades para enfrentar la vida. Estas habilidades que los van a llevar a tomar buenas decisiones, a regularse, ¿no? A sentir la emoción y saber cómo manejarla. Para ello, pues necesitamos habilidades socioemocionales. De acuerdo a los programas de estudio, aquí este es parte de la última modificación que se tuvo, que fue este documento de los aprendizajes clave. Aquí nos dice que las habilidades socioemocionales están consideradas para el trabajo ya en el aula. Tenemos incluso ya una carga de horario que debemos cubrir. Desde preescolar hasta bachillerato nos piden manejar habilidades socioemocionales. Y bueno, aquí tienen ustedes en pantalla algunas de estas definiciones de lo que es la educación socioemocional, las habilidades socioemocionales y para qué tendrían que sernos de utilidad. Entonces, bueno, tienen que ver con la forma en que los conceptualizamos, cómo se ponen en la mesa del salón de clases, es decir, cómo los ponemos en práctica. Por supuesto que van a influir en el desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos, por supuesto que bueno, pues tienen todo un sustento teórico, ¿no? Estos hallazgos de las neurociencias, de las ciencias de la conducta, que pues ahora se ha investigado muchísimo y nos pueden explicar, ya hay muchos documentos que nos explican qué es lo que está sucediendo al respecto. Y por supuesto, bueno, pues ayuda a tener estos recursos internos para enfrentar dificultades. Eso incluso desde el artículo 3º se menciona. Y este organizador curricular que lo van a encontrar en este documento de aprendizajes clave, si se fijan, es muy interesante analizarlo porque además del texto que viene, los colores nos van a dar una situación, cómo se van desvaneciendo en tonos y cómo van cambiando a otros tonos. Tenemos de la parte del individuo, que es la parte en morada, los colores en tonos lilas, azules, hacia los azules, que después se cambia, que es a lo social. ¿Cómo de lo individual pasa a ser social? ¿Cómo de sentirme yo triste puedo hacer que socialmente el ambiente cambie? Y entonces, pues seguramente alguien más será empático y también sentirá esa tristeza o ese enojo, pero también sucede con la alegría. Si alguno de los compañeros llega muy contento y nos hace reír y comparte su alegría, bueno, pues también socialmente se va a ver reflejado. Entonces, bueno, va de lo personal a lo social, del aprender a ser, que tiene que ver con el aprender a aprender y el aprender a hacer. Estamos hablando de contenidos conceptuales, procedimentales y aprender a hacer con contenidos actitudinales. Y por supuesto del ser al convivir, que es el que tienen en la parte inferior.
que también tiene que ver con esta situación de los contenidos actitudinales. Entonces, en la parte individual, la parte del ser, de la construcción del ser, pues nos habla de autoconocimiento, que ya decíamos es muy importante entender qué es ese estímulo que me hace sentir de esa manera. La autorregulación es lo estoy sintiendo, pero cómo lo manifiesto. Y por supuesto la autonomía. Cuando yo de manera personal, y llevamos a nuestros alumnos a esos niveles, de yo mismo o yo misma me voy regulando. Yo no necesito que alguien se acerque y me diga, oye, no puedes estar pateando la banca porque pues vas a maltratarlo y te vas a lastimar. No, es un autoconocimiento que se da a partir de la autorregulación y, por supuesto, la autonomía. Yo me regulo. Y eso se lleva a la parte social cuando entiendo la colaboración, que yo no estoy aislado en este grupo, y también a la empatía. Empatía y colaboración ya nos va acercando a la parte social. Este esquema lo pueden encontrar en este documento que se llama Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Está para educación básica, pero también en educación media superior lo vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, para educación media superior, incluso están organizados por semestre. Aquí, bueno, ya para no abrir el chat, les comparto que dependiendo del semestre, si están ustedes en esta modalidad del bachillerato con programas de la DGB, pues van a encontrar que para primer año se trabaja el autoconocimiento, para segundo semestre la autorregulación, en tercero la conciencia social, en cuarto la colaboración, en quinto la toma de decisión responsable y en sexto la perseverancia. Entonces, fíjense cómo se ha buscado que esto vaya desde preescolar hasta bachillerato para aquellas escuelas que llevan los programas de la Dirección General de Bachillerato. Y como se dieron cuenta, me regreso un poquito al esquema anterior, pues tiene muchos puntos de encuentro para continuar este trabajo de habilidades socioemocionales. Los invito también a que visiten este sitio que se llama Construye-T, así, Construye-T, en el que van a encontrar muchas estrategias adicionales. Este sitio está diseñado para escuelas de nivel medio superior, bachilleratos. Sin embargo, desde básica podemos muy bien entender y aplicar esas estrategias. Son estrategias que no duran más de 15 minutos, que podemos recuperar y que ya de la nivel de la primaria alta, tercero, cuarto, quinto y sexto, cuarto, quinto y sexto quizá, si nos vamos muy como se define a la primaria alta, los podemos incorporar porque son estrategias de mucha reflexión, de mucho pensamiento, de mucho análisis. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto del autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía? Aquí tienen en pantalla, bueno, pues que justo estas habilidades socioemocionales son las que nos permiten tener estos procesos cognitivos, ¿no? Decía en el audio el especialista, bueno, es que hay que sentirlas y luego llevarlas a la parte racional, pero de momento primero hay que sentir estas emociones, pero a las habilidades implica regularnos con esta forma de cómo expreso mis emociones, tener este autoconocimiento, saber cómo me siento, poner atención a lo que voy sintiendo y por supuesto la autonomía con esta forma de cómo lo manifiesto. De tal manera que, bueno, pues todas estas habilidades, actitudes y por supuesto los conocimientos de todo lo que implican las emociones, las pueda yo manejar. El autoconocimiento y la colaboración que nos va llevando ya hacia de lo personal a lo social y bueno, pues que vamos buscando un bienestar social. Entonces, bueno, aquí les compartía yo algunos aspectos concretos
que tienen ustedes aquí en pantalla. Recuerden que esta sesión se está grabando y la van a poder ver posteriormente, la pueden detener en el momento que requieran para hacer alguna precisión si lo requieren de esa manera. Pero bueno, como les decía, el autoconocimiento, la autorregulación, ¿qué tanto puedo? Que además esto requiere una práctica, no es que ya definamos, a partir de hoy ya voy a autorregularme, es una constante práctica de cómo vivo cada uno de mis emociones. La autonomía, la empatía que va más allá de, se oye mucho esta frase de ser empático es ponerme en los zapatos del otro. Pero bueno, ponerme solo sus zapatos no necesariamente me va a hacer sentir y vivir lo que esa otra persona siente y está viviendo en algún momento. Entonces, va más allá. Y por supuesto, la colaboración, que es un elemento importante para entendernos y convivir de manera social. Y bueno, les quiero compartir, que tienen ustedes aquí en pantalla, un material que tenemos muy pensado bajo estas características. ¿Cómo llevamos a nuestros alumnos de manera muy concreta en un material que está diseñado para trabajar educación socioemocional y que nos va a permitir llevarlo de la mano con situaciones concretas, con situaciones de la vida cotidiana y que le va a permitir identificarlo, analizarlo, entenderlo y ponerse en situaciones concretas para resolver y tomar decisiones? Este material que se llama Pienso Contigo es un material que está para preescolar, para primaria y para secundaria. Y ahorita les comparto hacia el nivel de bachillerato que tenemos también para ofrecerles, porque, bueno, ya planteamos el tema, ya planteamos las situaciones, lleguemos a algo concreto de cómo lo podemos resolver. Este material tiene una metodología, está basado en la metodología de filosofía para niños. Este material de filosofía para, este material que está basado en la filosofía para niños, si ustedes conocen un poco al respecto o recuerdan, y si no, bueno, los invito a entrar un poco a cómo es este proceso del método de filosofía para niños. Y bueno, van a encontrar que es un material donde pueden ustedes cuestionar al estudiante para que vaya teniendo estos niveles de reflexión. Está organizado en 3 momentos. Un primer momento, y esto es desde el preescolar, esto lo van a encontrar desde los materiales del preescolar, en donde se va a cuestionar al niño para que ellos formulen una hipótesis, que se imaginen cómo es, que den sus propias descripciones de los hechos, de cómo se sienten, de por qué se sienten de esa manera, y luego los van acompañando en las reflexiones, en los análisis, en el conocimiento de los hechos, para llevarlos finalmente a una conclusión que toma el propio estudiante. Algo que hablábamos en esta sesión era la importancia de que esto tiene que ver con nuestro entorno. En este material van a encontrar una sección que les permite llevar y acompañar desde casa con actividades muy concretas hacia casa con los padres de familia. De esa manera, bueno, pues los estudiantes van a permitir que no solo se quede aislado en la salón de clases, sino llevarlo incluso fuera del aula, fuera de la escuela. Estos materiales justamente tienen esta forma de trabajar. Por supuesto que esto cruza perfectamente porque parte de las temáticas tiene que ver con los valores y son los valores universales que plantea pues estos organismos internacionales y que, bueno, pues le va a permitir a los estudiantes y a la escuela misma tener esta línea de trabajo con valores. Muchas de sus instituciones ya trabajan con valores, estos son los valores universales y por supuesto que van a tener este cruce con el programa de educación
socioemocional que se está marcando como parte de la currícula. Y entonces el material nos permite, por un lado, llevarlos a estas reflexiones, a este conocimiento personal, lograr el programa, porque nos va acompañando con el programa de estudios, y además trabajar los valores. Se hace este cruce en este material para poder llegar a esos niveles. En el caso de bachillerato, el material es un material para los programas que están relacionados con la DGB. Es un material que se llama Praxis. En ese material de cualquiera de las asignaturas van a encontrar una sección que se llama así, actividad de habilidades socioemocionales. Entonces, relacionada, vinculada con la asignatura que están impartiendo, pues justamente ahí van a encontrar esta actividad que hace una trama, hace un enlazado entre la asignatura y las habilidades socioemocionales, planteándoles casos, dilemas, problemas, donde ellos tendrán que de manera interpersonal e intrapersonal poner en juego y resolverlas. Esto lo van a encontrar en estos libros, que bueno, ahí tienen la dirección electrónica, el CRD Macmillan Profesional, con la diagonal Praxis, para que puedan conocer este material. Y bueno, pues llegando al final de la sesión, yo les diría, ¿cuándo utilizan ustedes? Bueno, aquí nuevamente abro el chat ya para ir cerrando la sesión. ¿Cuándo utilizan ustedes estas habilidades socioemocionales? Hablamos de la autorregulación, del autoconocimiento, de la empatía, de la colaboración. En todo momento, en algún momento, en una ocasión lo he utilizado o no lo hemos podido utilizar porque apenas nos estamos acercando a esto. Entonces, bueno, pues ya veo todos sus comentarios. La maestra Vianey dice en todo momento, el maestro Guillermo, el maestro Zenón también. La maestra Ana Lucía dice en algún momento, exactamente, o sea, somos pues seres humanos muy individuales, muy personales, y esto pues va a ser de acuerdo a nuestras propias características, a nuestra propia necesidad, y bueno, pues cada uno pues ya está anotando aquí en el chat en qué momento han utilizado. La maestra María Sosa nos dice con los jóvenes, ayudándolos a reconocer emociones. Exactamente, maestra María. La maestra Gabriela dice, lo he utilizado en todo momento. Muy bien, maestra. Estas, y como les digo, estas como son habilidades, acuérdense que una habilidad nunca se deja de perfeccionar, es lo maravilloso de las habilidades. Las trabajamos y tenemos indicadores y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo en esas habilidades. Entonces, bueno, en tanto ustedes siguen comentando, bueno, pues aquí los invito a tener unos segunditos de una habilidad en lo que podemos tener un momento de pausa. Aquí nos interesa mucho tener este momento de relajación. Inhalando y exhalando. Permitiendo que la respiración sea el eje de atención. Y si notas que la atención se va hacia algún pensamiento, es normal, está bien, no te preocupes, no te pelees con eso. Solamente date cuenta que la atención se movió a un pensamiento. Etiquétalo como pensamiento. Déjalo estar allí. E invita con amabilidad a la atención a regresar y descansar en la... Y bueno, este audio que les compartía un pedacito, pues justo nos va llevando a esta forma de llevar la emoción, a sentirla, a escucharla, a reconocerla. Y bueno, pues estamos llegando al final de la sesión el día de hoy. Nos gustaría mucho leer también sus comentarios finales, conclusiones y compromisos a los que llegaron después de esta sesión, que esperamos les haya sido de mucha utilidad. Les agradecemos su participación.
casi 200 personas estuvimos conectados el día de hoy. Aquí les comparto parte de la bibliografía que estuvimos utilizando para preparar este material. Algunos materiales de Mindfulness, por supuesto el material de la Secretaría de Educación Pública, recuperando lo que el programa menciona, de algunos otros autores como Murrieta, el sitio web de Constrúyete que les comentaba, y bueno, algunas otras materiales que les dejo aquí en pantalla para que los puedan recuperar. Y bueno, no se preocupen si no los alcanzan a copiar, acuérdense que esto está grabado. Les recuerdo de esta sesión, bueno, este curso termina el día de hoy, el 11 de marzo que fue esta sesión. Tuvimos una primera masterclass y ahora, bueno, pues ya esta sesión de desarrollo socioemocional en el aula, que además tenemos muchos otros talleres preparados para ustedes, así que si entran a este espacio de edutix.mx/PAED o /PAEC, según el nivel educativo, bueno, pues van a encontrar otros cursos que ofrecemos para ustedes, y cuando quieran ver las sesiones grabadas, pues también en edutic/PAED-grabadas, que es el espacio donde se tienen. Y bueno, pues con esto vamos dando por terminada la sesión de hoy. Bueno, leo aquí todavía algunos comentarios. El maestro Edilberto nos dice: una conferencia muy interesante para el personal que presta servicios educativos. Me llevo una gama de herramientas que podré en práctica con mis alumnos y lo compartiré con mis compañeros de trabajo. Muchas gracias a usted, maestro Edilberto. La maestra Elizabeth: la educación socioemocional es un pilar para construir un país con niños y jóvenes más conscientes de la importancia de los valores y lograr una mejor convivencia social. Qué bueno que lo menciona, maestra Elizabeth, porque justo es parte de la preocupación de la editorial, tener estos materiales que realmente nos lleven a un trabajo concreto con los niños. Encontramos de pronto pues muchos materiales que nos hablan de valores, que nos hablan de emociones, y que se quedan en un nivel de buena voluntad. Todos debemos ser honestos, debemos ayudar a los demás, y se queda como un concepto abstracto. En estos materiales de Pienso Contigo, lo que yo les mencionaba es que los lleva a algo muy concreto. El estudiante va a tener actividades reales con los que se enfrenta todos los días, donde tiene que tomar decisiones, y que, por supuesto, tiene esta posibilidad de reflexionar, porque con la metodología de la filosofía para niños, todo el tiempo preguntamos, reflexionamos, preguntamos, y le damos la posibilidad al estudiante de que ellos tomen sus propias decisiones. Entonces, pero a través de estas reflexiones. Entonces, sí es muy, muy interesante. Y bueno, pues leo más agradecimientos. El agradecimiento es de parte de la editorial para ustedes por estar aquí con nosotros. Maestra Fabiola, maestra Viridiana, maestra María del Sol, la maestra Gabriela. Pues les agradecemos a todos ustedes su participación. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles su participación. Tienen en pantalla las redes sociales por si quieren seguirnos en también edicionescastillo.com. Aquí tienen algunas de las redes sociales para el nivel de bachillerato, pero bueno, las mismas tenemos para la educación básica. Bueno, me quedo con algunos de sus comentarios aquí en el chat, los últimos comentarios al respecto. Tenemos, por ejemplo, a la maestra Pamela, también le agradecemos, a la maestra Lisbeth le agradecemos mucho, a la maestra Tere que estuvo con nosotros, la maestra Lidia Fuentes, tocaya, muchas gracias, qué bueno que le pareció enriquecedora la charla. Y bueno, pues como siempre, Ediciones Castillo y Macmillan Formación Profesional, pues estamos a su disposición. Es importante también que si les interesa conocer estos materiales, se acerquen a su representante de ventas, se comuniquen también aquí en la editorial para que se los puedan
mostrar y bueno, pues puedan tomar ustedes una buena decisión de materiales que acompañen a la educación socioemocional, que pues ya es un reto que tenemos que atender ya este ciclo escolar. Pues no nos queda más que agradecerles y pues muchas gracias por su participación y pues buenas tardes a todos.